Familia, comprando con tus tarjetas Atlántida, te acercan a un carro último modelo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. Estamos finalizando ya la primera semana del mes de enero del año 2019. Y hoy es oportuno analizar con expertos en temas económicos, sociales y políticos sobre los retos y desafíos, no solamente que enfrenta el gobierno, sino también la clase política representada en la oposición, los empresarios y también los sectores populares en Honduras de cara a este nuevo año. Hablamos de un año 2019. Antes quiero compartir con ustedes la imagen del ingeniero Roberto Sabla, porque a muchos los ha sorprendido la salida repentina del ingeniero Sabla de la comuna capitalina. El ingeniero Sabla interpuso en horas de la tarde de ayer jueves su renuncia de forma irrevocable como director de infraestructura vial de la comuna capitalina y también como gerente del SANA. Muchos, por lo que he podido visualizar en las redes sociales, también en los chats y también en reuniones privadas, interpretan esto como una caída de un hombre estratégico al lado de Nasser Ritito Afura. Yo no lo veo así. Yo creo que incluso el ingeniero Roberto Sabla en las próximas horas va a asumir un cargo de suma importancia en la vida pública de nuestro país, tomando en cuenta sus buenos resultados al frente de la Dirección de Infraestructura Vial de la comuna que dirige Nasser Ritito Afura. 5 años al frente de la Dirección de Infraestructura Vial y también como gerente del SANA. Recordemos que el ingeniero Sabla también se desempeñó como director del FIS en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Es un hombre con mucha experiencia. Dijo que sí iba porque quería hacer un alto al frente de la Dirección de Infraestructura Vial, pero que tenía muchas ofertas, tanto del sector privado como público. Yo creo que en las próximas horas el ingeniero Sabla va a estar anunciando para dónde va y el reto que asume a partir de las próximas horas el ingeniero Sabla. Muchos que quieren ver debilitada la figura de Tito Afura se alegraban ayer cuando se anunciaba que el ingeniero Sabla renunciaba. Y muchos interpretan esa renuncia como una presión del propio Nasser Ritito Afura. El ingeniero Sabla, tenemos mucho conocimiento al respecto, que él se va por su propia cuenta, porque tiene ofertas tanto del sector público, cuando hablamos del sector público, es del sector gobierno, o también muchas ofertas del sector privado. Recordemos que lo que se ha hecho hoy en materia de infraestructura vial en la alcaldía ha sido en gran manera por la visión del ingeniero Roberto Sabla, que se ha desempeñado no solamente como director de infraestructura vial, sino también como gerente del SANA. Dos papas calientes, porque en la capital se pedían muchas obras en materia gris, y se hicieron y se han planificado para este año 2019 gracias a la visión del ingeniero Sabla y lógicamente del propio alcalde Nasser Ritito Afura. Pero ya el ingeniero Sabla es historia en la alcaldía capitalina y también al frente del SANA. Sí les digo, estemos atentos porque en las próximas horas se va a estar dando un importante anuncio respecto al ingeniero Roberto Sabla, ex director ahora de infraestructura vial y también ex gerente del SANA. Pasamos ahora al tema para el cual los invito hoy, amigo televidente, en esta hora 45 minutos, de las 7 a las 8:45, para que conozcamos de nuestros invitados retos y desafíos para este año 2019, no solamente del gobierno, sino también de la clase política representada en la oposición, de los empresarios y también de los sectores populares. En principio saludo al buen amigo Eduardo Facusé, reconocido empresario del país. Buenos días. Buenos días y feliz año. La realidad es de que para mí es un placer estar aquí, comunicarme a través de estos medios con el pueblo hondureño y decir pues lo que pensamos viendo hacia el futuro del 2019. ¿Muchos retos y desafíos para este año, don Eduardo? Muchos, y mucha cola que recorrer también. Del gobierno y de la oposición política, de los empresarios y de los sectores populares, ¿verdad? Bueno, este es un mare magnum de cuestiones en el cual nosotros, a nivel personal, yo lo veo bastante, yo diría difícil, pero sí complicado, por el entorno nacional, lo mismo que el entorno internacional, viendo las situaciones de lo que está pasando en el contorno
internacional más que nada. Entonces usted me califica que este año 2019 será un año bastante complicado. Presento ahora al presidente del Colegio de Economistas de Honduras, al nuevo presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro. Buenos días. Buenos días, Luis. muchas gracias por la invitación aquí para compartir con los amigos aquí. Y para el presidente del Colegio de Economistas, ¿cómo será este año 2019? Tomando en cuenta lo que ha dicho don Eduardo, que lo ha calificado como un año bastante complicado. Mire, ya hemos asistido a muchos requerimientos de varios medios de información sobre las expectativas en materia económica para el 2019, y yo he manifestado que hay una cuestión fundamental sobre la cual debemos poner en perspectiva el comportamiento de la economía para el presente año, y es que la dinámica económica está muy entrelazada. O sea, el tema de la realidad política tiene una incidencia determinante en el comportamiento de la economía de cualquier país, y ahí sí yo creo que no hemos avanzado en la formación de consensos necesarios para dar certidumbre y confianza en la toma de decisiones de los agentes fundamentales en la economía. De manera pues que sí miramos que ahí hay todavía un reto, y es para toda la clase política y la sociedad hondureña en general, de que es necesario que arribemos a esos consensos, porque de no ser así, entonces nadie va a decidir a tomar decisiones de inversión en un ambiente de incertidumbre. Bueno, es importante ese preaviso que ha hecho ya de entrada el presidente del Colegio de Economistas a los políticos, que tengan cuidado con sus actuaciones, porque eso impacta directamente en la economía en cualquier país. Presento al abogado Fernando González, hoy convertido en portavoz de este pequeño partido, del Partido en Crecimiento Alianza Patriótica. Buenos días, abogado González. Buenos días, licenciado Eric Mejía. Buenos días a los compañeros panelistas, a don Eduardo, a don Luis y a todo el pueblo hondureño que nos mira por la pantalla. En primer lugar, pues, desearles en nombre de nuestro líder, ¿verdad?, don Romeo Vázquez Velázquez, un efusivo saludo. No lo pensó dos veces, ayer dijo de que le saludara a toda la hondureñidad que nos está viendo por la pantalla, y que este 2019 sea un año pletórico, un año de retos, un año de que sabemos que la hondureñidad pues va a estar en momentos complejos, pero no deja de ser cierto también de que nos pueden robar todos menos la esperanza. O el hondureño por antonomasia es un ser humano de que se afronta a los retos y lo sabe superar. Este 2019 no va a ser la excepción, y en este sentido pues esperamos pues que todos los retos que van encaminados a lo que son las cuestiones meramente reformas electorales, pues podamos poderlas dirimir en el soberano Congreso Nacional. ¿Un año complicado para usted? En la manera personal no, yo creo que vamos superando poco a poco las vicisitudes que se van presentando en el diario vivir. Yo creo que en el ámbito político yo creo que sí va a haber esa confrontación, pero creo que podemos afrontarlas un día a la vez. Un día a la vez creo que podemos llegar a prosperar y a levantar pues lo que nosotros queremos, que el primordial es Honduras. Presento ahora al presidente de la Unificación Democrática, al joven ingeniero y también economista Alfonso Díaz Narváez, hoy convertido en presidente de la Unificación Democrática, después de haber participado como candidato presidencial en las pasadas elecciones generales. Buenos días, Alfonso. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente saludos a los amigos aquí con que compartimos. Yo creo que este va a ser un año interesante, pero definitivo en este periodo de 4 años, porque tenemos que, bueno, nosotros como clase política tenemos la responsabilidad de presentar resultados a la ciudad hondureña, y eso va a derivar en la medida que podamos llegar a consensos importantes. Pero yo creo que muchas de las situaciones en este momento rebasan la realidad a veces de los partidos políticos. Yo creo que hoy más que nunca debemos buscar acercamientos con la empresa privada, los sectores organizados, y principalmente para afrontar el reto económico. Yo creo que aquí todos los hondureños, bueno, el resultado de la productividad del país es el resultado de lo que cada hondureño aporta. Todos somos necesarios. Yo creo que de la clase política va a determinar en la medida que podemos avanzar en el escenario de las reglas, de las políticas, de mejorar el escenario, pero también va a derivar
el tono, el comportamiento y cómo se va a desenvolver la sociedad de aquí hacia las próximas elecciones, porque igualmente en gran medida nosotros somos responsables, igualmente del discurso, de cómo los comportamos, de las estrategias que utilizamos, igualmente como nosotros también incidimos en las bases de nuestros partidos y en la sociedad. Yo creo que debe haber una profunda reflexión, principalmente en el marco de cómo hemos hecho las cosas hasta ahora y cómo debemos de mejorar hacia el futuro para presentar resultados, porque lo principal, Eric, y principalmente en la clase política, es que se les ha olvidado dar resultados. Y yo creo que aquí a veces estamos a muerte cruzada, en que cada quien quiere imponer su postura, pero no estamos avanzando. Y la política es de diálogo, de conversación, de consenso, y en esos consensos por lo menos darle respuesta a la sociedad hondureña, pero igualmente buscar la convergencia de los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Como usted habrá podido observar, el perfil de mis invitados, hoy tengo a personas vinculadas con la empresa privada y también con partidos políticos, pero en el caso de partidos políticos son representantes de partidos emergentes. Normalmente uno en los foros acostumbra solamente a tener a los partidos grandes, dice al Partido Nacional, al Partido Liberal, al Partido Libre, a la gente de Salvador Narrala, pero es importante conocer qué opinan los partidos emergentes. Y también aquí tuviéramos a un representante del gobierno, pero hemos tenido a bien mejor invitar a personas vinculadas con la economía en el país, para conocer de parte de ellos sobre los retos y desafíos. ¿Qué opinan los retos y desafíos para este año 2019 que venimos iniciando? Inicio con don Eduardo Facusé, empezando por lo que decía Luis Guifarro. El comportamiento de la clase política va a condicionar la economía, y eso es de siempre. Ahora yo le consulto a don Eduardo Facusé. ¿Qué esperar de la clase política hoy representada en el oficialismo, o sea, la gente que gobierna, y en la oposición representada en el Partido Libre, Partido Liberal, Salvador Narrala y los partidos emergentes, don Eduardo? Mire, para comenzar, nosotros tenemos un gobierno que funciona en términos del Partido Nacional. Excluye prácticamente al resto de los demás partidos y del pueblo hondureño. Y eso trae como consecuencias de que el país se desarrolle más que nada ubicado en la hegemonía política de los intereses particulares de determinado partido y no del pueblo hondureño en general. ¿Usted cree que eso le hace mucho daño al país? Definitivamente que sí. Porque, para comenzar, Honduras perdió una oportunidad de oro cuando a través de las Naciones Unidas se hizo un diálogo en donde participaron los mayores representantes de los partidos políticos, no emergentes en este caso, pero sí los más importantes, en la contienda del 2017, y que teniendo una entidad tan importante como las Naciones Unidas, involucrado junto con el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, para tratar de solucionar ciertos problemas entre los hondureños, se desaprovechó esa oportunidad. Cuando lo que viene pidiendo el pueblo hondureño son una serie de reformas en la parte política inicialmente y las reformas estructurales posteriormente, porque Honduras sigue padeciendo desafortunadamente de un problema ya ancestral en términos de que se invierte dinero y se invierte dinero y se suben los impuestos, y a la hora de la hora la pobreza se mantiene, la indigencia se mantiene, gente viviendo con menos de $1 al día, y eso no están creándose las oportunidades aquí en nuestro país para efectos de que los hondureños puedan encontrar suficiente trabajo, suficientes oportunidades, y que la creación de nuevas empresas también no se presentan al día como debería de ser en cualquier país desarrollado y con buenos entendimientos dentro del sector político y el sector social. O sea que para usted, don Eduardo, ¿debería ser más exitoso el gobierno y más incluyente si incorporara a representantes de otros partidos políticos en su gabinete? No, es que no solo es eso, ya se ha perdido aquel sentimiento patriótico de que cuando se nombraba a un funcionario público era un honor. Ahora más que nada es algo que realmente repercute en la sociedad por los grados de corrupción en que se han visto involucrados muchos funcionarios públicos. Mire, en el caso del sector privado, metieron en la cárcel, esposados, a 2 expresidentes, a un director ejecutivo,
recogiendo de hace 4 años algo que había sucedido, donde realmente no tenía razón de ser, para tapar un hoyo de lo que estaba sucediendo con el hermano del presidente. O sea, esas pantallas que han estado queriendo crear para diluir los problemas inherentes al problema de la corrupción y a otros problemas aquí en nuestro país, generan un descontento dentro del sector privado, a tal grado de que ahorita cualquier persona que por ley tiene que ser tiene que tener el COEP representantes en los diferentes entes gubernamentales, va a pensarla 2 veces para aceptar un puesto. Bueno, nos quedamos ahí y ahora le consulto yo a Fernando González. ¿Qué opina usted como portavoz de Alianza Patriótica sobre lo manifestado por don Eduardo Facusé? Que el gobierno ha sido mezquino al ser poco incluyente y al no pensar en aquellas grandes decisiones de país. Yo creo que el país, yo creo que Honduras no solo es de una clase política. Honduras es de todos. Honduras es de casi 9 millones de personas que vivimos. No solo de un partido, ni solo el partido que está gobernando. Coincido con lo que dice don Eduardo Facusé. Y en este sentido no es como decía nuestro líder, Romeo Vázquez Velázquez, no es de buscar chambas ni ser chamberos, sino que de manera incluyente buscar conformar una plataforma donde todas las personas pensantes de este país puedan estar a favor del país, estar a la vanguardia del país, y no así poner a personas que no reúnen las idiosincrasias necesarias para que en este sentido vayan a ser chabacanazos, y se puede llamar así en el buen argot popular, en esos puestos del Estado. Yo creo que sinceramente ha quedado grande, ¿verdad? Esos puestos y esos menesteres que funcionarios que no tienen las competencias adecuadas están todavía ahí. Se esperaba que en este 2019 o a finales del 2018 se hiciera un remesón, como estábamos la mayoría de hondureños, pero los cambios han sido pequeños y no significativos, quizás poniendo personas en instituciones, en secretarías de Estado donde quizás las competencias no son las necesarias para las personas que deberían estar ahí. Alianza Patriótica ha visto el desenvolvimiento como tal, y creo que ha quedado el gobierno de la República pues en este sentido pues en deuda con la hondureñidad como tal. Creo que en este sentido el 2019 puede ser reivindicatorio, no para Juan Orlando Hernández, sino para Honduras, ante la visión de los demás países cooperantes que están exigiendo en este sentido, ¿verdad? Que pongan las personas adecuadas. ¿Para qué? Para evitar las corrupciones y las corruptelas. Hubo cambios en salud y en educación de primas a primeras al término del año anterior. Se espera que hayan más cambios, así lo anunció ayer en este foro de Canal 10 Eval Díaz. Y tenemos entendido que hemos podido visualizar de que uno de esos cambios va a ir encaminada en la Cancillería de la República. Hizo un buen trabajo María Dolores Agüero, pero al parecer no ha llenado las expectativas al 100%. Entonces se estaría anunciando en las próximas horas a un nuevo canciller de la República. ¿Alianza Patriótica no le llena todavía estos cambios? Yo creo que hay mejores hondureños. No es de buscar tintes políticos. Dentro del seno de la Alianza Patriótica nosotros hemos visto que no se han puesto personas adecuadas, con las competencias adecuadas en esta situación. No quiero personalizar nada, porque yo no vengo a personalizar ninguna institución del Estado, sino más bien pues hacer esa crítica constructiva para que en este sentido busquen los mejores derroteros, busquen las mejores personas. Todavía a este gobierno le hace falta 36 meses, si se van a cumplir, porque estamos viviendo en un tiempo de que vivimos un día a la vez, como dije anteriormente en el inicio del programa. Esperamos en este sentido que se toque la conciencia, ¿verdad? El señor presidente de la República, sabemos que es una persona inteligente, sabemos que es una persona que tiene ese conocimiento amplio, lato y suficiente para poder determinar y poder poner las personas adecuadas con las competencias necesarias en todas y cada una de las secretarías y subsecretarías de Estado, gerencias, como también otras instituciones centralizadas y descentralizadas como tal. Le consulto ahora al presidente del Colegio de Economistas, al licenciado Luis Guifarro. Y de primas a primeras, ¿cómo le ha parecido estos cambios en el gabinete de gobierno al Colegio de Economistas, tomando en cuenta de que aún no se anuncian cambios en el gabinete económico? Hablamos del Banco Central de Honduras, de la Secretaría de Finanzas. Sí se anuncia para las 11 de la mañana la presentación del cuadro económico al cierre del año 2018. Don Luis Guifarro.
Bueno, mire, yo desde mi particular apreciación, y no desde el punto de vista del Colegio de Economistas, porque decir, ya para tener una apreciación desde el punto de vista del Colegio de Economistas, pues tenemos que entrar a considerar el desempeño de la economía en su conjunto, sobre los cambios que han ocurrido. Yo diría que no hay, por una parte, una intencionalidad en las decisiones de gobierno por cambiar un poquito o darle un golpe de timón es decir, a la dinámica de la gestión pública, porque los cambios que hasta ahora hemos tenido en educación y en salud, vemos que por ahí ya se empieza a cuestionar que a las personas que de pronto se han recientemente nombrado, pues por un lado en el ramo de lo que es salud, pues no se ha nombrado a una persona que es un profesional de las ciencias médicas, y por el otro lado que también en educación, que es un ingeniero pues forestal. De manera pues que habría que ver, sin menoscabo de la intencionalidad que tiene el señor presidente de la República, ver ya su desempeño en el terreno de su ejercicio público. Pero en general me parece que estos cambios que ya se han dado en la administración pública no tienen el grado de profundidad ni la relevancia necesaria para poder inferir que hay un cambio de actitud y, como dicen, se le quiere dar un golpe de timón a cómo enderezar la función pública, que ya desde la apreciación del Colegio Hondureño de Economistas sí miramos que es necesario, porque asistimos prácticamente, y yo le he dicho, a un envilecimiento de la función pública. ¿Y qué significa eso? De que ya el desempeño de un puesto público no es ver de cómo podemos contribuir a que en el terreno del ejercicio particular que le toque desempeñarse a cualquier funcionario, no se da en función de cómo contribuir a la solución de los problemas nacionales, sino que en gran medida está prevaleciendo una cultura de cómo ya dentro del gobierno pues se fomentan prácticas de corruptela, y comenzando pues desde los altos niveles de la clase política. Si no, miremos en qué situación está, bueno, un poder del Estado como el poder legislativo, con una situación que ya se avecina y ya se anticipa, que para el caso en este mes tendremos un clima bastante, enrarecido y bastante complicado en el tema político, por incluso la entrada en vigencia de la ley Magnitsky, con las publicaciones que se harán ahí, y el tema de los requerimientos fiscales con un Pandora 2 o Pandora 3, no sabemos, pero por ahí apunta, y esto es del conocimiento ya de la ciudadanía. Y hay un amigo, Claudio Salgado, siempre en los 2 foros que he tenido sobre retos y desafíos, siempre ha tratado de corregirme sobre los términos retos y desafíos. Para el economista Claudio Salgado, retos y desafíos son sinónimos. Yo en lo particular no creo que sean sinónimos, son palabras similares, pero al final no significan lo mismo. Un reto es como el cumplimiento de una meta, y un desafío lo veo más en razón de un riesgo, de una misión que hay que cumplir. Ahora yo le consulto al presidente de la Unificación Democrática. ¿Cómo visualiza un partido emergente como la Unificación Democrática, que tiene a un integrante en las filas del gobierno como a Marvin Ponce como asesor presidencial, los cambios de gabinete que ha hecho en principio el presidente Hernández? Bueno, es que los retos más que todo vienen siendo en la forma, y que principalmente los cambios que se dan de aquí hacia adelante vayan con la misma dinámica de los cambios que se vienen dando a nivel mundial, continental, y igualmente como se requieren a nivel nacional. Y uno de los principales problemas es, por ejemplo, cómo construimos esa cultura del diálogo, de los consensos, en la medida de buscar de que todos los sectores vayan en una misma dirección. Para poner un ejemplo, es complejo todavía seguir nombrando ministros, y cuando los ministros están en funciones de su cargo, pues tengan divergencia con los diferentes sectores internamente dentro de sus ministerios, o por lo menos que no tengamos acuerdos o consensos con los sectores importantes de la sociedad hondureña. Entonces yo creo que esos son los retos que hay que afrontar, y que igualmente tenemos que construir. Bueno, y para un ejemplo de eso tuvimos el ejercicio democrático, esto del diálogo.
de que por lo menos teníamos la oportunidad, la clase política, por lo menos los que se involucraron ahí, a poder buscar consenso, y porque hoy las sociedades demandan mayor participación. Igualmente los gobiernos ahora se tienen que abrir a darle la participación a la ciudadanía. Yo creo que parte importante va a ser en la medida que podamos buscar la convergencia de los diferentes sectores, que podamos unificar esfuerzos, porque son grandes los retos en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, pero el problema sigue siendo cómo estamos los diferentes sectores en diferentes direcciones. Cómo, por ejemplo, estamos en un Ministerio de Salud y los médicos están por un lado, el servicio administrativo por otro lado, y todos peleando con el ministro. ¿Cómo nosotros buscamos ese liderazgo o cómo buscamos los escenarios para poder construir convergencia y poder afrontar los retos? Porque al final, si es en el Ministerio de Educación, se necesitan los docentes, se necesita el personal administrativo, se necesita un ministro comprometido y con una política clara, pero se necesita un gobierno fuerte también que está apoyando, se necesita una empresa privada que también esté dictando los parámetros de lo que se necesita en educación. ¿Estos cambios en educación y en salud llenan las expectativas de un partido emergente como Unificación Democrática? Es que lo complicado de esto es la forma. Yo siento que todavía no hemos encontrado todavía la forma y esa dinámica, y esto no es como por venir a decir que hubiera sido mejor alguien de nuestro partido o alguien de otro partido o alguien de otro sector en particular. Esto implica generalmente en cómo nosotros encontramos esa fórmula, por lo menos, de poder dar resultados. El problema que tiene por lo general un gobierno es que en 4 años tiene que dar resultados, y el asunto es que con esta forma que hemos implementado de nombramiento y de construcción de políticas, todavía no hemos encontrado una fórmula en la cual busquemos la convergencia de los sectores, y más bien al contrario, tenemos divergencias y los pasamos periodos de 4 años peleando entre los gremios, ministerios, gobiernos y políticas claras, y esto lo deriva en la realidad que tenemos en este momento. Bueno, y el grave problema que tiene también el gobierno es que personas como Roberto Ordóñez, como Tito Cardona, como Eval Díaz, como Jesús Mejía y también como el propio Wilfredo Cerrato, ya vienen desde hace un par de años, más de 5 años al frente de la administración pública. Yo le digo aquí y le consulto al presidente del Colegio de Economistas en un minuto, ¿deberían de haber cambios en el gabinete económico particularmente, Luis Guifarro? Mire, yo creo que es necesario provocar esos cambios, pero más allá también es que eso esté acompañado de una directriz, y a eso me refiero en lo siguiente: una directriz en cuanto a la formulación de políticas públicas. Y la formulación de políticas públicas comienza por definir un plan que es la intencionalidad que pretende desarrollar un gobierno, en términos de que, es decir, lo que se conoce como el gobierno tiene un instrumento que es el presupuesto. Y es decir, como instrumento de la acción pública a desarrollar en un año, entonces por medio del presupuesto del gobierno, del Estado en general tiene una incidencia en el comportamiento de los ingresos en la economía nacional, que es el concepto de riqueza, y por otro lado también tiene la posibilidad que por el lado del gasto, pues producir todos los bienes públicos que son necesarios en la economía. Entonces, por ahí, cuando hablamos de la formulación de la política pública, pues obviamente el grado de coherencia que debe existir entre la formación de la política fiscal y la política monetaria. Y en ese sentido, pues percibimos por parte del Colegio de Economistas que, en primer lugar, cuando se trata de nombrar a los funcionarios, nosotros sostenemos que en este momento, y lo digo ya aquí como colegio, pues tenemos un representante en el Banco Central y también en la Secretaría de Finanzas que no tienen los créditos, digamos, en cuanto a formación enteramente como economista. Primero, no tiene una formación de grado como economista. Pueden tener algunos títulos de posgrado, pero si usted va a cualquier país del área centroamericana, quienes están al frente de las instituciones que rectoran la economía son gente con las competencias requeridas para eso. Bueno, tengo que hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, también retos y desafíos de la clase política representada en la oposición. La pausa, ya volvemos.
El futuro de tu familia está en buenas manos con el seguro de vida Atlántida Plus. Un seguro de vida con cobertura hasta los 80 años de edad. No requiere exámenes médicos, con acceso a asistencia médica gratuita y muchos beneficios más. Asegura el futuro de los tuyos cuando faltes, pagando desde 45 lempiras mensuales. Solicítalo hoy en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ya regresamos con Foro Canal 10. El futuro de tu familia está en buenas manos con el seguro de vida Atlántida Plus. Un seguro de vida con cobertura hasta los 80 años de edad. No requiere exámenes médicos, con acceso a asistencia médica gratuita y muchos beneficios más. Asegura el futuro de los tuyos cuando faltes, pagando desde 45 lempiras mensuales. Solicítalo hoy en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante y los niños todos unos están muriendo. Los niños están enfermando con gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, uno, hermano. No hay como estar en casita, como aunque sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien lo reciba, tienes, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor pues, que uno sentiría, ¿no? Por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Nos unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos. Que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. Cuando lo fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentira, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Señor contribuyente, la Alcaldía Municipal del Distrito Central te invita a que actualices los siguientes datos en este mes de enero. A. Traspaso o cambio de propietario del negocio. B. Cambio del domicilio del negocio. C. Cambio, modificación o ampliación de la actividad económica. D. Cualquier otro trámite relacionado. Preséntate a las oficinas de atención al ciudadano, AER, o realiza tus consultas al teléfono 22 17 0100. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consultamos hoy, viernes 4 de enero. ¿Cree usted que la nueva caravana migrante convocada para el 15 de enero en San Pedro Sula tiene un trasfondo político? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Le consulto, ¿cree usted que la nueva caravana migrante convocada para el 15 de enero en San Pedro Sula tiene un trasfondo político? El 100% de las participaciones votan por la opción A, que es el sí. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Y de inmediato sobre este tema en lo particular le consulto a don Eduardo Facusé. Pues ya hay una convocatoria para una segunda caravana, don Eduardo. Caravanas vendrán, estarán yendo y viniendo. A la hora, los hondureños han estado saliendo del país a cuentagotas todos los días. Esto ya no es algo nuevo, es algo viejo. Ahora nada más que se juntan y se van. Pero hablando de lo que estaba mencionando... ¿Pero no habrá algún trasfondo político en la aglomeración de estas caravanas? Aquí todo lo vemos como trasfondo político. Yo más bien quisiera ubicarme en el contexto de los retos y las oportunidades que puede tener el país. Mire, Eric, viendo lo que dice la CEPAL con relación a Centroamérica, los niveles de pobreza que habían en el 2017 para Costa Rica era el 22.1% de la población total. De El Salvador, 38.2%. Guatemala, 59.3%, alto. Honduras, 68.9%. Nicaragua, 24.9%.
y Panamá 22.1. Pero, ¿cuánto tiene Nicaragua? En aquel tiempo, estamos hablando del 2017, 24.9. Pobreza. Lo que le estoy diciendo, datos de la CEPAL. Bueno, habrá que ver cómo miden la pobreza, ¿va? Porque Nicaragua es un país pero lo más importante muy pobre, muy por debajo de nuestro. Las condiciones por las que pasó el año pasado, Nicaragua hacen un distanciamiento enorme de toda esa situación. Pero lo importante es de que el presupuesto general de la República, de 161.000 millones de lempiras para este año, aprobado, y me van a disculpar los diputados, aparentemente no entienden qué es lo que están haciendo cuando aprueban un presupuesto general de la República. No estudian, no analizan, tal vez unos poquitos sí lo hacen, pero el resto solo van y depositan su voto y diciendo lo apruebo. ¿Por qué, don Eduardo? Por el hecho siguiente, no estamos ubicados nosotros en aquellos sectores para el crecimiento económico de nuestro país. O sea, que no se priorizó. Así es, decir? Mire, en el rubro agricultura, silvicultura, donde se concentra la mayor cantidad de la población. Ahí tenemos nosotros empleados 1.262.000 personas, de 3.8 millones de personas empleadas a nivel nacional. Y no se le está dando la importancia a la agricultura, y representa el 33% de la población empleada en Honduras. Entonces usted me quiere decir que para empezar este año 2019 se cometió un error en no priorizar líneas estratégicas en el presupuesto 2019. Así vamos. La industria manufacturera tiene 619.000 empleados, representan el 13.6% a nivel del 2017. En el comercio al por mayor y por menor, 700.000 personas representan el 18.3%. Ahora, vayámonos a otras actividades y servicios, 180.000, 4.7. Pero ¿qué sucede? Yo fui de espaldas con esta situación al leer estos índices, donde se prioriza la mayor cantidad de recursos, primero para el servicio de la deuda. Nos hemos venido endeudando en forma sostenida desde hace muchísimos años. Pero en la Secretaría de Seguridad subimos del 2015 al 2018 con 3.867 millones a 6.583 millones de lempiras. Y en la Secretaría de Defensa de 5.419 millones a 7.959 millones. Un crecimiento porcentual bastante importante, no enfocado en realmente el crecimiento y en las prioridades que deberíamos de tener para que el país se desarrollara. Ahora, sí hemos avanzado enormemente en la reducción de los homicidios aquí en Honduras. Eso hay que reconocérselo al gobierno. ¿A costa de qué? Cuando todavía en el 2017, y estos son datos que existen, claro, en la mayor parte en el sector rural es donde menos se presentan estos tipos de situaciones, pero en el departamento de Cortés tenemos una incidencia de 116 homicidios por 100.000 habitantes, y en Tegucigalpa, así como Morazán, 90. Mire, yo realmente me pongo... Pero esos datos es en base a ¿qué año, don Eduardo? 2017. 2017. Habrá bajado un poco, y yo me estoy tratando de minimizar los avances que han habido. Pero donde voy yo es que cuando se inició la pregunta, las caravanas. ¿Por qué van estas caravanas? ¿Por qué va la gente buscando nuevas oportunidades fuera de Honduras? Porque aquí no las encuentran. No estamos nosotros diseñados para poder obtener que esa gente que puede invertir a nivel internacional y que tiene un mundo de oportunidades a nivel internacional, que venga a invertir aquí en Honduras. ¿Por qué? No tenemos prácticamente ni institucionalidad ni seguridad jurídica, y el presupuesto está mal diseñado. Entonces pueden nombrar una persona aquí, pueden nombrar una persona allá, pueden sustituir a pero la orientación que tiene el presupuesto general de la República no coincide con lo que deberíamos de tener para el crecimiento económico del país. Y ya le dejo plantear una interrogante a don Eduardo. ¿Cuál es la responsabilidad de la clase empresarial? Porque los empresarios están molestos con el 1.5, pero el gobierno reformó el 1.5, pero se plantearon 600.000 empleos.
Y yo ahí le voy a dejar planteada ya el interrogante a don Eduardo. Y se la voy a contestar, Contéstemela ahora, don Eduardo. Mire, aquí en Honduras pagamos las tasas de impuestos más altas a nivel centroamericano. Es más barato importar productos que producir para competir localmente. Entonces, nosotros decimos, ¿y por qué estamos importando tanto cuando deberíamos de producir aquí? Porque el país no es competitivo. O sea, mire, las tasas que tenemos de pago para la energía eléctrica, de las más altas de Centroamérica y no digamos a nivel internacional. Es caro producir aquí en Honduras. ¿Cuántos empleos se generaron en el 2018 de parte de la empresa privada? Mire, no tengo la cifra ahorita. Sería... Pero independientemente de eso, si usted tiene una tasa de crecimiento de la población de alrededor del 2,5 al 3%, y somos 8 o 9 millones de habitantes, estamos hablando de 200,000 personas que entran de acuerdo a los movimientos de las edades que se dan en el estrato social cuando llegan a los 18 años, que hay que crear 200,000 empleos anuales. Y con el rezago que tenemos ya del montón de desempleos que tenemos aquí en Honduras, mire, el mayor éxito que hemos tenido en términos de empleomanía aquí en Honduras es en la maquila. Nos tomó aproximadamente 20 años para generar 125,000 empleos. Van a generar 200,000 empleos más el rezago que tenemos en cuestión de un año. Que me cuenten una de vaqueros, por favor. Bueno, ya en Diario La Prensa hoy se anuncia, valga la publicidad para Diario La Prensa, hoy se está anunciando ya la apertura de 4 nuevas maquilas. ¿Y cuántos empleados son? De 4 nuevas maquilas. ¿Cuántos empleados son? ¿Cuántos empleos se generan por cada maquila? ¿Cuánto contribuye en términos de impuestos la maquila aquí en Honduras? ¿Cuánto contribuye? Cero. El resto lo soportamos el resto de los hondureños. Entonces solo van a generación de empleo, ¿verdad? Nada más. Y mire, desafortunadamente el crecimiento vegetativo de la población nos impide realmente una coyuntura en la cual nos podamos desenvolver para generar esa cantidad de empleos. Aquí hablan de que el gobierno va a crear tantos empleos. El gobierno no crea un solo empleo, solo son activistas políticos los que pasan metiendo ahí, cuando nosotros los empresarios somos los que creamos los empleos. Entonces, insisto, el presupuesto general de la República fue mal diseñado para efectos de crecimiento económico del país. Bueno, yo solamente le digo a Carlos Medrano, quien es el relacionador público del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya días quisiera tener aquí a Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada del COEP, porque es importante conocer de parte de voz del presidente del COEP, del ingeniero Juan Carlos Icafi, cómo cerraron el año 2018 y las expectativas para el año 2019, tomando en cuenta esa expectativa que había de generar empleo. ¿Opinión en lo particular de parte de la Unificación Democrática sobre lo planteado por don Eduardo Facusé? Es que por eso es que yo planteaba de que a veces la forma como los hemos desarrollado como sociedad en estos últimos años también ha sido parte de las complicaciones que hemos tenido, porque si bien es cierto, algunos señalamientos que hace la empresa privada con mucha razón, pero yo creo que es necesario articular esfuerzos. Cuando usted le planteaba al presidente del Colegio de Economistas cuáles eran los cambios que han de hacer, pero a mí me gustaría soñar con un colegio economista más beligerante, con mayor participación, igualmente una empresa privada articulando esfuerzos, porque estamos en un momento donde, mira, hay muchos problemas que rebasan a un solo partido político, y puede ser que hasta rebasa a un gobierno. Entonces hoy necesitamos del esfuerzo de todos los sectores. ¿Usted cree que la empresa privada está en deuda con Honduras? Yo creo que todos los que podemos estamos en deuda con Honduras y tenemos la responsabilidad de hacer. Lo que tenemos que comprender es que no podemos estar descalificando un sector a otro sector, o sea, los empresarios a los políticos a los empresarios, que tal sector a tal sector, y por eso es necesario la construcción y articular esfuerzos, porque así como la empresa privada puede aportar mucho, también puede hacer que a veces las políticas de gobierno obstaculicen al empresario. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros podemos coordinar esfuerzos, yo creo que podemos salir adelante. Lo que pasa es que también a veces la dinámica en que los hemos involucrado por la forma como es política ha hecho que igualmente haya en cierta medida una confrontación o echarle las culpas a Julano, a Mengano, ni no asumir las responsabilidades todos, de que al fin y al cabo somos todos los que vamos a sacar a Honduras adelante. Y hoy, por ejemplo, se hablaba del presupuesto. Bueno, necesitamos ahí otros sectores también que hagan su parte objetiva y funcional de la distribución, el aporte de la empresa privada, el aporte de los gremios, el aporte de los diferentes colegios, de cómo se debe redistribuir. Lo que pasa es que, no sé, igualmente ha sido responsabilidad también de los demás sectores de cómo se ha cambiado la ecuación democrática. Y nosotros miramos ahora que hay mayor concentración de poder,
y yo creo que ese es un reto importante. Para Unificación Democrática, planteando ese comentario crítico de don Eduardo sobre la no priorización de las líneas estratégicas claves para el desarrollo de un país del presupuesto 2019, ¿hacia dónde nos lleva ese presupuesto? Porque se ha dicho mucho que va encarado directamente a temas de seguridad y defensa y también al pago de la deuda. Mire, probablemente los orilla a tener más de lo mismo. ¿Y sabe por qué principalmente? Porque a veces las políticas que se implementan en Honduras van orientadas a la situación política, como, mire, el reto en 4 años a veces es difícil para un gobierno presentar resultados en el largo plazo. Entonces, en los últimos años hemos adoptado políticas que den resultados en el corto plazo, pero que no son funcionales y no son sostenibles en el tiempo. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, hablaba don Eduardo acá, la competitividad. El reto es que nosotros tenemos que empezar a buscar cómo los especializamos en diferentes áreas económicas o actividades económicas, cómo potenciamos estos sectores, cómo le damos las facilidades, cómo tenemos la tecnología, cómo tenemos el apoyo, no solo para dar servicio interno, sino que también para empezar a exportar en diferentes sectores. Entonces lo que pasa es que nosotros hemos tenido políticas aisladas, no lo hemos focalizado, y yo creo que esa es parte fundamental de las cosas que tenemos que enfocarlos, porque de igual manera, yo no sé si recordará que hace 2 o 3 años que se aumentó el presupuesto de seguridad y se redujo el presupuesto en salud y que se hicieron unos cobros en salud cuando estaba doña Julieta Castellanos. Entonces, yo creo que hay que ponderar y hay que hacer una revisión exhaustiva, pero para que sea más funcional necesitamos el acompañamiento de todos los sectores. Yo creo que aquí hacia adelante, yo creo que debemos de hacer como un mea culpa a toda la sociedad hondureña, reflexionar el papel que podemos jugar y buscar la convergencia, porque si bien es cierto, ya no podemos estar con que el gobierno tiene la culpa, con que los políticos, con que los partidos pequeños, con que los partidos grandes. El asunto es que el tiempo va pasando y no tenemos respuesta. Don Eduardo leyó los indicadores, 68%. ¿Hace cuánto estamos con ese 1% que bajamos, que subimos de crecimiento y crecimiento macroeconómico? No estamos hablando de microeconómico, no estamos hablando de la familia, de la ciudadanía individual. Entonces, la situación es, y aquí es donde tenemos que entrar en reflexión todos los sectores, cómo hacemos todos para que en realidad cada mes, cada semestre, cada año, reflejemos resultados, y para eso necesitamos la conversación de todos los sectores. No podemos estar en esta situación de que Julano es el culpable, Mengano es el asunto es que tenemos que dejar un poco al lado nuestras posiciones rígidas y empezar a buscar acercamiento y construir y ver qué se puede avanzar, de qué se adelanta. A las 11 de la mañana de este día, el Gabinete Económico en el Banco Central de Honduras presentará los datos sobre el comportamiento económico del 2018. Lo más seguro que va a decir Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, es que se cumplieron las expectativas respecto al crecimiento, pero yo le quiero consultar aquí al presidente del Colegio de Economistas, este 3.5, 3.6, 3.7 de crecimiento económico que se reporta al cierre del año 2018, ¿cómo se ve respecto al tema del combate a la reducción de la pobreza, al bienestar social? Mire, yo quisiera hacer algunas precisiones de entrada, porque ya estamos entrando al terreno de las realidades económicas. Primero, y para dar alguna orientación didáctica en la comprensión de los temas económicos a la ciudadanía, que hay que precisar bien cuando hablamos de que a veces no hay una correspondencia entre la micro y la macroeconomía. Mire, la macroeconomía no es más que la suma de la microeconomía, y la microeconomía es la actividad económica que se realiza en las unidades económicas particulares o individuales. De manera pues que cuando hablamos de un indicador macroeconómico ya está incluido implícitamente también la microeconomía. Ahora, lo que sí debemos decir es que esas cifras macroeconómicas en alguna manera no traducen una realidad concreta que se está viviendo por parte de la población en los temas fundamentalmente de pobreza. Eso sí, dejémoslo claro en ese sentido. Entonces le reitero la pregunta. Ahora bien, ¿cómo estos indicadores, y como usted dice, a las 11 de la mañana probablemente estaremos asistiendo a una presentación de los resultados económicos para el 2018? Mire, aquí el tema que tenemos en Honduras es ya una cuestión, es decir, crónica, en que en la última década hemos crecido alrededor de un 3.5% de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, pero ¿qué pasa? En 10 años también pareciera que la pobreza
pues se ha incrementado también alrededor de unos 2 a 3 puntos porcentuales. ¿Qué nos indica eso? Pero esos son datos del Colegio de Economistas, porque dice el gobierno que la reducción más bien ha bajado. No, datos del Colegio de Economistas. De la CEPAL. Estamos hablando... Datos de la CEPAL, si usted, a nivel mundial. Si usted ingresa al datos del Banco Mundial, a los datos de la Comisión Económica para América Latina, entonces le están diciendo que el crecimiento para el 2019, las perspectivas de crecimiento para el 2019 básicamente van a ser similares al comportamiento del 2018. Vamos a cerrar el 2018 y ahí solo es de que también ingrese usted al programa monetario del Banco Central de Honduras. Vamos a cerrar con un promedio, es decir, con una tasa de crecimiento del Producto Interno alrededor del 3.6%. Y esas son las cifras que también establece la CEPAL y ingrese a la página del Banco Mundial y ahí andan. Entonces, ¿qué? El índice inflacionario, que lo vamos a mantener en 4 más menos 1. El 4, yo creo que va a cerrar la inflación para el 2018 alrededor de 4.2, 4.3%. Entonces, que el deslizamiento de la moneda, lo que le llamamos, es decir, la depreciación del empira respecto al dólar, o la devaluación, entonces más o menos se va a mantener en un 3.2 o un 3.3 y de alguna manera que ha tenido un leve descenso de conformidad con el comportamiento que durante los últimos 8 años ha tenido una depreciación de alrededor de un 4%. Que el déficit del gobierno central medido por la administración central andará en un 2.6 a un 3%. Entonces, que el coeficiente de deuda respecto al Producto Interno andará alrededor de un 48%, y de ahí la mirada que de pronto uno ve que en las publicaciones que hace el FODE dice que esas cifras de pronto que no reflejan la realidad, porque ahí hay un tema, y yo creo que en alguna medida hay razón, porque nunca se nos ha dado una cifra exacta de lo que es la deuda flotante. Entonces solo tenemos la deuda concertada, bilateral, y la deuda multilateral por parte del gobierno, pero por ahí hay un volumen de deuda flotante que parece que no entra a las estadísticas. Don Luis, usted ya me adelantó un dato respecto al tema de la inflación, un 4.1, me dice usted. Eso tendrá un impacto... 4.2 probablemente. Eso tendrá un impacto en el tema del ajuste al salario mínimo, un tema al cual no le gusta a los amigos de la empresa privada que se aborde mucho, porque yo le consulto, en base a esto, debe ser el ajuste al salario mínimo, ¿cómo lo visualiza usted? Mire, yo veo que IDES me han hecho una serie de preguntas. Yo diría que el ajuste al salario mínimo no debería ser un tema que nos distraiga, hombre. Y está involucrada la empresa privada, el sector obrero. No, hombre, si eso debería ya establecerse que de acuerdo a un índice que tiene algún rezago, porque, es decir, cuesta adecuar el año base por parte del Banco Central, pero ya debería ser ya un acuerdo de que eso no debería ser tema para estar constituyendo comisiones y aprestándose a negociar el tema del salario mínimo, sino que debería ser de inmediato automático, producto del índice inflacionario, que es así como se ajusta, y aquí le pongo porque eso es lo que enseñamos nosotros, así como se ajusta el impuesto sobre la renta, y usted va tomando la base exenta en razón de cómo se comporte el índice de inflación, para que entonces estar involucrado en eso. Además, hay una cuestión de fondo que no se ha dicho, y es que usted, cuando habla del salario mínimo, ¿hacia qué sector entonces está apuntando? Es a un sector de la mediana y la gran empresa, que es la que se paga salarios mínimos. Y la que está empleada. Exactamente. ¿Y qué? Salario mínimo no lo pagamos en la microempresa, no hay salario mínimo. Entonces, y es donde se produce y parte de la mediana empresa, y es donde se produce el 60% del empleo en Honduras. La mediana y la gran empresa solo produce el 40% de los empleos en Honduras. Le consulto ahora al portavoz de Alianza Patriótica, expectativas, desafíos de parte del gobierno, de la oposición política respecto a este tema de erradicar la pobreza, o por lo menos reducir la pobreza, que es el término más indicado. Solo voy a retrotraer un poco y comparto lo que dicen aquí los compañeros panelistas, en especial lo que dice don Eduardo. En este sentido, pues palabras más, palabras menos, hemos ido a escuchar de que el Estado tiene un problema con la empresa privada. El Estado de Honduras, ¿verdad? El gobierno de Honduras, en realidad mira al empresario, al empleador, como un enemigo, siendo este un brazo fuerte, empleador, valga el juego de palabras, para aquellas clases que de verdad tienen competencias para poder estar en la empresa privada. Yo creo que
debe cambiar las políticas. El Estado está en el deber y la obligación de cambiar las políticas de economía, de financieras también. Hemos escuchado aquí al presidente del colegio, ¿verdad?, exclamar en realidad a voz alta, en realidad, cuáles son las necesidades que está presentando el colegio como tal, la economía en Honduras como tal. Yo creo que en este sentido es deber y obligación del Estado hacer una tramitología más rápida, más expedita, una, ¿verdad? Dos, que el gobierno tiene que hacer, apegarse en realidad a un plan de nación, visión de país, algo que ya no se habla de eso. El gobierno de Honduras ya no tiene ese plan de nación, visión de país, ha quedado en el olvido. Y dentro de ese plan de nación, visión de país, está la economía, está también el empleador, está el empleado. Se ha olvidado. Estamos, como dicen en mi pueblo, en Ajutarique, con Mayagüe, a matacaballo, a lo que salga. Y no puede ser así. Yo le apuesto a la empresa privada. ¿Por qué? Porque es el brazo derecho, empleador. Es el que de verdad sí paga, como dice el presidente aquí, el salario mínimo. Es que en realidad sí mantiene lo que es la economía del Estado como tal. El ente gubernamental, el ente público, no produce. Y lo que producía, que antes era Hondutel, ya no está produciendo por problemas de una y mil vicisitudes. Entonces, dentro del seno de la Alianza Patriótica, estas son las pláticas que nosotros tenemos. En realidad eso es lo que nosotros miramos. Nos reunimos 1 o 2 veces por semana con nuestro presidente, el señor Romeo Vázquez Velázquez, y miramos dentro de la verde que nosotros tenemos, mediante nuestros consejeros financieros, económicos, legales, etcétera, este tipo de problemáticas. No miremos en realidad al empresario como enemigo, y eso se lo manda a decir don Romeo Vázquez Velázquez. Él le apuesta a lo que es el emprendedurismo, él le apuesta a lo que es en realidad, o el partido le apuesta también a lo que es el empleo, pero no el empleo, digamos, ese empleo mediocre que puede estar en lo que es la administración pública, un empleo sanguijuela como le llamamos nosotros, sino más bien un empleo que venga a dar la oportunidad a tener ese mejor rating de vida, ese mejor estilo de vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Invirtiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Trabajando día a día. Bueno, me falta un minuto para hacer la segunda pausa comercial. Desde Alianza Patriótica, ¿cuál sería la petición tanto a la empresa privada como a la dirigencia obrera que está en este momento negociando un nuevo ajuste al salario mínimo, tomando en cuenta que la empresa privada siempre ha criticado últimamente estos altos impuestos que hoy se pagan en el país, y el sector, los empleados dicen, bueno, hay que hacer un buen ajuste salarial para mitigar lo que hoy se está pagando en materia de impuestos también? Sería ganar, en este sentido, que gane la empresa privada y que gane también lo que es la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque la empresa privada nunca va a perder. Con el sumo de los respetos que le tengo a don Eduardo, si a él le suben los impuestos y si a él le suben lo que es un salario mínimo, la empresa privada le va a subir a los productos, porque es un negocio, esto no es un centro de... Con una salvedad de que yo subo los precios y a la hora de la hora, la competencia internacional, que sale más barato importarla, me saca del mercado, y me quedo hablando solo. Lo saca del mercado. Efectivamente, entonces por eso mismo le digo, don Eduardo, ganar, que ganen las dos clases, la clase obrera como también la clase empresarial. Veo que aquí don Eduardo me quiere pedir un minuto porque va a leer algo, don Eduardo. Sí. Mire, uno de los factores más importantes para la generación de nuevas empresas en nuestro país... Permítame, vamos a ver si nos enfocan aquí a don Eduardo, porque don Eduardo quiere hacer algún comentario. ¿Don Eduardo? Sí, aquí tengo los pasos que hay que seguir para la creación de una empresa. Toma alrededor de 1 año a 2 años la creación de nuevas empresas, porque son los requisitos que ha puesto el gobierno, entorpeciendo todo factor de desarrollo y de creación de nuevas empresas, y la realidad es de que la gente se desespera. Imagínense que venga un gringo aquí a querer montar una empresa y le dicen, mire, tiene que pasar por esta etapa, que no sea las zonas libres, ¿verdad? Y le va a tomar alrededor de 1 a 2 años para que le demos el permiso. Le está hablando tonteras, yo me voy a otro país. Y lo mismo sucede con los nacionales. Mire, ahí salieron a la hora de la hora, y voy a mencionar nombres. Ahí está José María Betancourt, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Tiene más de 10 meses de haber solicitado un permiso y todavía no se lo dan. ¿Cómo cree que eso es posible? La maldita burocracia que dijo en algún momento Pepe Lobo. Sí, pero porque el gobierno entorpece, porque para poder estar dándole mordidas a medio mundo,
para que esa tramitología, disculpe, no lo voy a decir, odiosa, nos hace que el país no se desarrolle y no camine. Y le enseño todos los pasos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, don Eduardo. Cuando regresemos también vamos a hablar sobre los retos y desafíos que enfrenta la empresa privada y también los sectores populares. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. El futuro de tu familia está en buenas manos con el seguro de vida Atlántida Plus. Un seguro de vida con cobertura hasta los 80 años de edad. No requiere exámenes médicos, con acceso a asistencia médica gratuita y muchos beneficios más. Asegura el futuro de los tuyos cuando faltes, pagando desde 45 lempiras mensuales. Solicítalo hoy en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. International Security Systems, empresa líder en seguridad a nivel nacional. Contamos con servicios de investigación y estudios de seguridad, servicio de guardaespaldas, sistema electrónico de seguridad, protección a contenedores, guardias especializados. Comunícate 9435-8172, 2516-0530, 2516-0531. International Security Systems. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos, ¿cree usted que la nueva caravana migrante convocada para el 15 de enero en San Pedro Sula tiene un trasfondo político? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 100% de las participaciones vota por la opción A, que es el sí. En 2 minutos a cada uno de mis participantes le consulto, empezando por el presidente de Unificación Democrática, retos y desafíos de la empresa privada y de los sectores populares para este inicio del año 2019. Bueno, en primer lugar, yo creo que, bueno, en conjunto también con clase política, yo creo que lo que tenemos que tratar de buscar es la seguridad, principalmente para que crear un buen clima de inversión, darle tranquilidad al inversionista local, generar un cierto grado de confianza para igualmente abrir las puertas para la inversión extranjera, y en la medida que podamos tener mayor empleo, pues
que el ciudadano hondureño, hombre y mujer, tenga la oportunidad de trabajar, desarrollarse, pero que igualmente a través de la inversión pues haya ingresos para el mismo gobierno a través de los impuestos. Va a ser un reto, pero es lo que vengo planteando, que igualmente necesitamos hacer un ejercicio democrático más puntual y hacer un esfuerzo de buscar el apoyo de los diferentes sectores para poder construir todo esto, porque ya pasamos el año 2018, donde la agenda política fue hablando sobre temas políticos que solo le conviene a la clase política, y aún así no pudimos avanzar. Todavía estamos queriendo avanzar con las reformas electorales todavía de aquí al 20 de enero para ver qué se puede consensuar, y todavía no hemos podido avanzar. Entonces no es como tan positivo el escenario, pero igualmente tenemos que tratar de buscar el acercamiento, porque hoy lo plantearon acá, las cifras de pobreza que tenemos en el país. Yo creo que revertir eso en el corto y mediano plazo posible no es fácil aún si tuviéramos el apoyo de todos los sectores, pero yo creo que ese va a ser el reto en el cual no tenemos que quitar el dedo renglón de tratar de buscar la convergencia de los diferentes sectores, ya sea que la visión venga del gobierno, buscar la convergencia de todos los sectores, o ya sea de todos los sectores de la oposición, de dejar esas posiciones rígidas y tratar de buscar el acercamiento con respeto y buscar la construcción, porque en una democracia normal está el sector que gobierna y está el sector que hace la oposición. En la medida que estos se auditan y se regulan en base a los planteamientos, una sociedad puede avanzar. Yo creo que la oposición en este caso hemos ido con una postura bien frágil y divididos, y eso ha imposibilitado que por lo menos tengamos un verdadero ejercicio democrático. Yo creo que ese es el reto para este año, porque eso tiene muchas aristas. Si en este caso, en este momento, nosotros tuviéramos una oposición en una sola dirección, con un posicionamiento claro y el acercamiento a todos los sectores, yo creo que podemos hacer un buen equilibrio, por lo menos para poder presionar y poder derivar en posiciones puntuales, y como se mencionó, lo del presupuesto, como se mencionó, con políticas claras en el marco social y en el marco político que puedan dar seguridad, y que esto derive, en términos generales, a darle tranquilidad a la inversión local, a propiciar la inversión extranjera, pero que igualmente podamos ir avanzando y podamos presentar resultados. Yo creo que ese va a seguir siendo reto. Como lo expliqué, puede venir en dos direcciones: que venga la visión de madurez desde el gobierno, buscar acercamientos de demás sectores, o el papel que vemos de esa oposición. Y yo creo que ahí es donde debemos de reflexionar todo. Y más que nada, yo más que empezar echándole la culpa a diferentes sectores, yo creo que el reto que tenemos es más bien buscar el acercamiento y cómo podemos consensuar, porque aquí se ocupa a todos los hondureños para poder salir adelante. Y, abogado Fernando González, retos y desafíos para la clase política, particularmente de oposición, el oficialismo, cuando, bueno, el expresidente se la lleva con sus comandos de insurrección. Y el oficialismo dice, bueno, nosotros vamos a quedarnos los 4 años. Ok, yo creo que en este sentido, pues comparto lo que dice, ¿verdad?, el presidente de la UD. En este caso, pues, es de unir todos los sectores. Más aún, personas que puedan tirar tambores de guerra. Yo creo que eso no le conviene al pueblo hondureño, no le conviene a nadie, a los más de 9 millones de personas que vivimos aquí en este terruño querido. Yo creo que a nadie le gusta pues que esos comandos insurreccionales pues vengan a crear ese tipo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no abona nada a lo que es la producción, no abona nada a la imagen del país como tal, y en este sentido pues llamar a la reflexión. ¿Por qué? Porque en este caso pues tirar a las personas a la calle, ¿verdad?, puede haber derramamiento de sangre, puede correr sangre hondureña, más de lo que ya ha corrido pues por las situaciones postelectorales. Dentro del seno del partido, ¿verdad?, Alianza Patriótica, pues hemos visto también ese tipo de cuestiones, nos hemos sentado, las hemos cuestionado también porque no son apegadas a lo que es en realidad un Estado civilizado. Debemos en este sentido pues reorganizarnos como oposición, como dijo aquí el presidente, y en este caso pues siendo opositores y convergiendo todos en lo que es un solo haz de voluntades que tiene que ser Honduras, creo que podemos salir adelante. No se va a sacar un presidente estando todos en la calle, se va a sacar un presidente por medio de las urnas. Y así lo vamos a hacer. Creo que en la Alianza Patriótica tenemos esa visión, que no vamos a estar en las calles, sino más bien en este sentido afrontar estos 36 meses que quedan para reinventarnos y ponernos vanguardistas en este sentido y afrontar lo que es la problemática nacional. Creo que en el haber de cada hondureño está pensar primero en Honduras, siempre en Honduras y por Honduras, y no crear en este sentido, ¿verdad?, cuestiones meramente personalísimas que vienen en este caso pues a mirarnos mal en un entorno en el concierto de las naciones. Créalo que nosotros
la comunidad internacional nos mira en la cola, en el rabo, en la última silla, y no debe ser así, porque Honduras pues es un país privilegiado. Honduras es un país que geopolíticamente está situado en el corazón de América y no lo hemos sabido aprovechar. Ahora le consulto al presidente del Colegio de Economistas, ¿qué esperar de la clase política gobernante y de oposición para generar tranquilidad y estabilidad económica, licenciado? Bueno, yo diría que usted está sentando bien el tono, o sea, es determinante un poco de asunción de responsabilidad por parte de la clase política, porque ya al inicio decíamos, el factor político tiene una incidencia fundamental en el comportamiento de la economía y nadie va a decidirse a invertir en un ambiente de incertidumbre. De manera pues que, ¿y por qué insistimos en esto de las decisiones de inversión? Porque es la forma de generar empleo y es el rumbo para disminuir pobreza en Honduras. De manera pues que si por ahí no asumimos la cuota de responsabilidad de la ciudadanía y más la clase política para generar un clima de estabilidad y con eso que sea un factor determinante para que haya inversión y crecimiento económico, y con esto pues eventualmente que se traduzca en desarrollo social, porque el problema que tenemos acá en nuestra economía, en la realidad de Honduras, es una paradoja en que prácticamente crecemos con tasas de crecimiento, como ya lo habíamos expresado, de alrededor de un 3.5% de crecimiento anual durante la última década, pero también nos empobrecemos. Entonces aquí hay un problema que nos está diciendo que hay por parte de la acción pública un desafío que se tiene que afrontar, porque no se está haciendo el efecto de redistribución de la riqueza en Honduras. Porque si estamos creciendo, entonces deberíamos estar disminuyendo la pobreza, y la pobreza crece. De manera pues que... ¿Quién fue en esa dinámica? Bueno, también en la formulación de las políticas públicas, porque el efecto redistributivo no lo va a hacer el mercado. El efecto redistributivo de la renta lo hace el gobierno con formulación de políticas públicas orientadas a producir eso, pero que fundamentalmente que existe equidad en ese factor, en esa acción redistributiva de la renta. Ahora le consulto a don Eduardo, y usted como un economista y un empresario muy reconocido en el país y que ha hecho bastante incidencia política en los últimos años, ¿qué espera del gobierno y qué espera de la clase política de oposición, don Eduardo? Yo coincido en gran medida con lo que han dicho los compañeros del panel. Creo definitivamente de que el Congreso Nacional de la República tiene una papa caliente enorme para los próximos meses. Si ellos no logran tener un consenso para buscar soluciones a la parte electoral, esas reformas que se necesitan, que son las que está demandando el pueblo y por los cuales prácticamente se rompió el diálogo con a través de las Naciones Unidas, el problema va a seguir de ingobernabilidad en el país. Y en eso tenemos que estar claros y conscientes. Ese consenso de los diputados, que tienen que entender que el pueblo demanda cambios y que no puede ser manejado en términos de un partido en particular, valga la redundancia, no funciona. Para usted, don Eduardo, de 1 a 5, ¿cuáles serían esas 5 reformas electorales que usted priorizaría? Bueno, está el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Nacional de Elecciones, está la parte de la... algunos han hablado de la segunda vuelta, ver si se aprueba o se desaprueba la reelección, no la reglamentación de la misma, porque ese es violatorio de nuestra Constitución. Hay una ilegalidad confesa de parte de los que lo integraron en oportunidad, pero no quiero entrar en ese tema. Son cosas que deben de ser solventadas por el pueblo hondureño. Ok, vayamos ahora a lo que es el Tribunal Supremo Electoral. No, es que, mira, hay un entorno ahorita a nivel internacional, Eric, que ahorita está causando una serie de trastornos económicos en todo el mundo. La bolsa de valores, el día de ayer, prácticamente bajó casi 3%, el Dow Jones. Y eso nos está llevando prácticamente a una posible recesión en el transcurso de este año, y no veo de que el gobierno o el país se esté preparando para esa coyuntura.
cuando en otros países sí se están preparando y aquí no tenemos un plan preconcebido independientemente de lo que diga el Banco Central. Las políticas del gobierno no están encaminadas para generar un crecimiento y un desarrollo arriba del 7-8% como debería de ser. Y cuando hablamos del 3.5, que es lo mejor de lo mejor que aquí en Centroamérica, eso no nos ayuda a solventar el problema económico de Honduras. Ahora, de lo otro que hay que hablar, y seamos claros, es el problema de la corrupción. Hombre, ¿cómo es posible que después de tantos años, estamos hablando casi 10 años o no sé cuánto, que aquí no se aprueba cuenta del milenio, donde nos regalan dinero para desarrollo, pero por la corrupción que tenemos no está empantanado eso? ¿No hemos avanzado en el combate a la corrupción? Prácticamente no. O sea, aquí cuando hablamos de extraditables, por el otro lado, son los de la DEA los que se están llevando a la gente. Aquí ellos son los que los capturan o se van y se entregan ahí en Estados Unidos. Pero por ese lado, el combate al narcotráfico, yo no sé si estamos todavía en esos bemoles en los cuales nos deberíamos de estar involucrando. Honduras, cuando se habla de que es un país bello, un país que está en el centro de Centroamérica, en el centro del hemisferio, mire, seamos pragmáticos. A nosotros no nos ven ni con lupa a nivel internacional. Somos insignificantes en la política internacional, pero andamos nosotros siguiendo los pasos enormes para ver si discutimos si los judíos y los palestinos hacen o no hacen las paces. Concentrémonos en lo nuestro. Aquí no hemos logrado resolver nuestros problemas. ¿Está a favor o en contra usted de este cambio de lugar de la Embajada de Honduras, Tel Aviv a Jerusalén? Hay 145 países que están en contra, son resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Qué tenemos? Mañana vamos a tener aquí mercenarios que nos van a venir a tirar bombas. ¿Por qué? Porque estamos apoyando una posición que viene hegemónicamente dirigida desde allá arriba, porque nosotros no somos todavía libres, soberanos e independientes. Esa es la realidad de nuestro país. Y mire, le guste o no le guste a quien sea en este país, la realidad es que Honduras ha perdido esa libertad en la cual gozaban nuestros próceres en su oportunidad. Ahora le consulto al presidente de la Unificación Democrática, don Eduardo Facusé, ha valorado como una papa caliente esta coyuntura que viene, va a ser en este mes de enero, don Eduardo, el tema de... También hay que ver las reformas estructurales después de esas reformas políticas. Si no se hacen, Honduras no va a salir de ese trance. Dice don Eduardo que es una papa caliente este tema de las reformas electorales. Tengo entendido que han habido pláticas al más alto nivel, especialmente en las principales fuerzas políticas del país, Partido Nacional, Partido Liberal, el Partido Libre, y por ahí queda fuera Salvador Narala porque todavía no presenta la firma para inscribir a su nuevo partido político, Salvador de Honduras. Yo le consulto al presidente de la Unificación Democrática porque tienen a un diputado en el Congreso y ese diputado es hasta vicepresidente en la Junta Directiva. De 1 a 5, ¿cuáles son esas reformas que debe apostar el Congreso Nacional en esta nueva coyuntura por la que transita Honduras? Bueno, los temas fundamentales y los que se han planteado sobre la mesa, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de la Persona, y los otros tienen que ver con temas principalmente con el Tribunal de Justicia Electoral, porque en este momento no tenemos un mediador que por lo menos le dé la garantía y la confianza a los diferentes sectores. Esa va a ser parte fundamental. Yo creo que si avanzamos, y yo creo que lo toral en esto va a ser esas tres cosas: la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, cómo va a quedar la configuración nueva del Registro Nacional de las Personas, si logramos avanzar con un acuerdo de un ente que sea independiente por lo menos y que pueda dar la justicia electoral pertinente, y después lo demás tiene que ver en el marco del proceso del antes, del durante y del después, en el marco electoral, ya sea los software, ya sea el acceso a la información, cómo va a quedar por lo menos el Consejo Consultivo, que hay que recordar que no todos los partidos por lo general forman parte del Tribunal Supremo Electoral, entonces se crea una figura del Consejo Consultivo donde está la representación de todos los partidos, que es como un órgano de consulta, igualmente donde se derimen temas importantes en el marco del Tribunal Supremo Electoral. Y yo creo que ya temas como la segunda vuelta y la reelección, no sé si habrá el consenso suficiente para lograr abordar ese tema. Pero Fernando, ¿cuál fue la génesis de todo este problema político que hemos tenido? La reelección. Y no vamos a consultarle al pueblo. Yo creo que es un error. No, yo creo que en eso tiene razón don Eduardo, porque mire, no sé si es la situación de conservadores o el no afrontar este problema directamente, pero por ejemplo lo que he planteado es que el tema de la reelección nos trajo el golpe de Estado en el 2009, lo trajo la confrontación social después de las últimas elecciones, los trajo de esta situación de polarización que creció en los últimos años,
y nosotros creemos que sí es pertinente que haya una consulta, porque igualmente los políticos no podemos hablar en nombre de toda la sociedad hondureña, y yo creo que ese es uno de los principales errores. Entonces yo creo que sí se debe hacer consulta a la sociedad hondureña para empezar a definir este tema, y aprovechándose, si puede hacer una consulta, tocar unos 2 o 3 temas importantes también para poder aprovechar la inversión que se puede hacer, pero yo creo que sí es necesario, tenemos que quedar claro, porque no sé si bueno, aparte de los temas que ya hablamos directamente en el marco de las reformas electorales, no sé si quedaría muy vacío todavía, o todavía generaría dudas si este tema se abordara a través del Congreso Nacional o de la reelección. Pues yo creo que van a ser temas importantes. No hemos podido avanzar sobre esos temas. Ahora le consulto, ¿qué Tribunal Supremo Electoral quiere la unificación democrática, partiendo de que actualmente tienen a un magistrado suplente? La OEA recomienda pasar de 3 a 5, pero mediante la figura de un Consejo Nacional Electoral. Ellos dicen, bueno, que sea independiente a los partidos políticos, pero la unificación democrática, ¿a qué le va a apostar? Bueno, en primer lugar, es difícil. Quisiéramos soñar, pretender querer tener instituciones apolíticas, pero si estos entes se eligen en el marco del escenario político, evidentemente van a ser políticos. Igualmente para nosotros, por los partidos en crecimiento, es difícil creer de que vamos a estar incorporados todos. Esto se define principalmente por las fuerzas mayoritarias. En este caso va a depender mayormente del Partido Nacional, Libertad de Refundación, y en cierta medida el Partido Liberal. El consenso, yo creo que sí se va a incrementar el número de magistrados en la medida que, como se va desarrollando los consensos, vamos a saber a ciencia cierta con cuántos miembros va a quedar, pero sí creo que va a aumentar la cantidad de magistrados. Sí creo que va a haber consensos en el marco del Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Ya lo otro va a estar por definirse, lo que tiene que ver con la reelección y otros temas específicos, lo de la segunda vuelta. No les sabría decir. Pero... Bueno, ahora Alianza Patriótica es la 4ª fuerza política en el Congreso. La misma interrogante le planteo a Fernando González, quien es hoy portavoz del partido que dirige Romeo Vázquez Velázquez. ¿Cuáles son de 1 a 5 esas reformas priorizadas por el partido al cual usted representa hoy aquí en el foro? Fíjese que este ha sido un tema muy importante, muy toral en lo que es el partido Alianza Patriótica. En primer lugar, nosotros le apostamos a la ciudadanización de las mesas, de las MER. No es posible que ya se esté, en este caso, manipulando toda la documentación electoral por medio de los partidos políticos. Yo creo que ahí terminaría lo que es el tráfico ya de credenciales que los partidos en crecimiento pues han tenido, y entre los partidos grandes también, porque son hechor y consentidor, han tenido esa doble vía. En segundo lugar, como ya lo han dicho los compañeros aquí panelistas, la creación de un instituto electoral separado, lo que es lo administrativo, con lo que son las cuestiones meramente electorales, y una corte meramente electoral, para que se miren todos los problemas. Dentro de ese haber también apostamos a lo que es un fiscal electoral, ¿verdad? Para que en cada centro de votación haya en realidad un fiscal electoral. Solo tendrían que haber 5.000 personas, porque son entre 5.000 y 5.500 pues centros de votación para 18.500 mesas que están en el haber electoral. De la misma manera, ¿verdad? Una reforma para que los militares y policías puedan votar. ¿Por qué? Porque dentro del haber hay 31 países en América de que hacen eso, y además es una cifra muy poca, ¿verdad? Es casi un 1%, 1.5% de que hay personas que puedan votar. Los militares también y los policías son seres humanos, tienen derecho también a elegir en este sentido. De la misma manera, la regularización de la elección mediante lo que es el balotaje, una segunda vuelta. ¿Pero qué tipo de balotaje? Podemos mirar en un experimento como lo hace Costa Rica. Usted, licenciado, tuvo ese privilegio de estudiar en la Suiza de Centroamérica, les guste o no les guste. Costa Rica nos lleva 50 o 100 años de diferencia. Agarremos lo bueno de los ticos, agarremos lo bueno también, ¿verdad?, de lo que es los demás países. Solo 5 países en América Latina no tienen lo que es balotaje o segunda vuelta. ¿Por qué no lo tienen? ¿Y quiénes no lo tienen? Venezuela, Paraguay, Guatemala, Honduras, y creo que Belice no lo tiene también, ¿verdad? Por ahí anda. Y entonces, en este sentido, pues, yo creo que es justo y necesario. ¿Por qué? Porque no es justo de que con una mínima diferencia haya en realidad, ¿verdad?, lo que es, tengamos un presidente. Tiene que haber por parte de la mayoría. Ya voy terminando. Y en este sentido, pues, que los partidos de gobierno, y esto es un miedo que tienen los partidos de gobierno, la segunda vuelta, porque creen, y lo voy a decir de manera coloquial y autóctona, de que si gana la primera vuelta, después la oposición le va a echar la vaca, como dicen en mi pueblo ajuterique. No va a ser así. Ya las estadísticas dicen que el que gana la primera gana la segunda, pero
los que están en el gobierno, los que están mandando, el partido que está oficialista, cree ese miedo que le van a quitar en realidad el poder, y no debe ser así. La regularización de la reelección, regularización, no reglamentar, sino regularizar. ¿Y cómo lo vamos a regularizar? Preguntándole al soberano, preguntándole al pueblo. ¿Por qué? Porque no son 5 magistrados de una sala que van a decidir si se va a reelegir o no se va a reelegir una persona. La figura de la reelección no es mala. Quizás el proceso o el camino que se tuvo, quizás no fue el mejor. Preguntémosle al pueblo. Pero ¿cómo le vamos a preguntar? Por medio de un plebiscito. Un plebiscito no es barato. Le puede costar 1.000 millones de lempiras a Honduras. Entonces no lo hagamos con 2 preguntas que solo le interesan a 2 clases políticas, a 2 grupúsculos. Preguntémosle por lo menos unas 5 o 6 preguntas de interés nacional. Y por último, yo creo que se debe modificar el acuerdo TSE 07-2007 relativo al techo para la campaña del candidato presidencial. Óigame, son 470 millones de lempiras que tiene la disposición para poder gastar un aspirante a la presidencia de la República. Por Dios, en un país tan pobre se le da esa apertura. Más que todo a los partidos grandes, Partido Liberal, Partido Nacional, inclusive a Libertad y Refundación. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa, Eric y pueblo hondureño que nos está viendo ahí? Que esto se puede prestar para que el narcotráfico vuelva otra vez. Entonces nosotros dentro de la Alianza Patriótica decimos, está bien que se gaste, vaya, 70, máximo 100 millones de lempiras, que es una cantidad significativa para lo que es el país como tal. Ahora le consulto al presidente del Colegio de Economistas, ¿qué reformas electorales desde su punto de vista le traerían a Honduras mayor estabilidad económica, mayor estabilidad social y política, don Luis Guifarro? Mire, yo no quisiera entrar en esos temas de qué reformas. Yo lo que he dicho y lo voy a sostener es que es necesario que se formen consensos por parte de la clase política, porque este es un elemento fundamental para propiciar las condiciones necesarias para que la economía funcione bien. De manera pues que siendo así, y yo creo que hay ya acuerdos con el tema, digamos, de la conformación de los órganos electorales, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, el tema de la segunda vuelta. Y hay todavía, es decir, aspectos más que provocan un poquito de confrontación, que es el tema de la reelección. Bueno, sí o no, y hay que ser claro. Yo soy abogado, y entonces, mire, yo no sé por qué nos metimos en esta encrucijada y en este callejón sin salida con ese tema de la reelección. Si ahí está vivo el artículo 4 de la Constitución, que dice que el ciudadano que haya ejercido la presidencia pues no podrá ser nuevamente presidente. Se metieron a dejar inactivo el 230, el 229, pero ahí en la Constitución ya lo dice. Y cómo es posible que ello hasta se dijo que el hecho de que no se permitiera a un ciudadano que había ejercido la presidencia era ir en contra de un derecho humano. Bueno, hasta después hemos tenido también sendos, es decir, dictámenes y opiniones, ¿verdad?, juristas, que eso no es un tema de derecho humano. Un tema de derecho humano es elegir y ser electo, pero ya quien lo ha ostentado ya fue electo. Dice el derecho humano es tener derecho a alimentos, a vestuario, educación, salud, etcétera, etcétera. Dicen algunos sectores que es muy caro un plebiscito desde el punto de vista económico y político, partiendo de su formación también como experto en temas jurídicos. ¿Es necesaria esta consulta para el tema de la reelección? Es que ya está previsto en la Constitución la figura del plebiscito y el referéndum para temas fundamentales de nación. Pues sométalo usted a un plebiscito y pregúntele. Un minuto. Pero es que pasan 2 cosas acá. Con el tiempo las cosas van cambiando. Anacronismo, sí. Las perspectivas van cambiando. La clase política, la democracia va mutando. Y son temas normales que tenemos que afrontar en primer lugar. Estamos con el vacío de que ya se concretó la reelección y necesitamos definir la situación. En primer lugar. En segundo lugar, nunca va a ser caro en comparación. Compare usted todo lo negativo que los trajo, el golpe de Estado en el escenario económico, la división de la clase social, personas muertas. Compare usted la crisis social que lo trajo
la situación después de las últimas elecciones y compare usted, por ejemplo, lo que nos puede traer la división de la sociedad hondureña confrontada por este tema, si en realidad no salimos y dilucidamos este tema con lo más democrático que se puede hacer, consultar a la sociedad hondureña. Entonces, no podemos nosotros argumentar que puede ser caro. La democracia no va a ser fácil nunca, ni va a ser barata, pero sí es necesario igualmente aplicarla en todo su contexto. Entonces, esto no podemos verlo en términos de qué caro, si es caro o no es caro, pero si lo quieren ver así algunos sectores de la sociedad hondureña, comparemos todo lo negativo que los ha traído la sociedad hondureña, todo lo negativo a la inversión, la división de la sociedad hondureña y a los que los puede llevar, si no en realidad concluimos con este tema. Y la mejor manera de concluirlo es preguntarle a la sociedad hondureña si está de acuerdo o no está de acuerdo. Una vez que la sociedad hondureña se pronuncie, yo creo que este va a ser tema cerrado. Y de esta manera hacemos una breve pausa comercial. Cuando regresemos, comentario final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Su atención, por favor. A todos los viajeros que participan en la hora ganadora de Bacredomatic, se les comunica que estaremos viajando con pases dobles y $1000 a más de 70 destinos en toda América. Para poder abordar en la promoción, presenten su inscripción en bacredomatic.com y acumulen números electrónicos por cada 500 lempiras de compras con sus tarjetas o el mismo incremento en sus cuentas de ahorros. Disfruten de su próximo viaje. Muchas gracias por volar con la hora ganadora de Bacredomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su ciudad, porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América, el pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños, algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Déjate llevar por tu país. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos hoy a usted, amigo televidente, ¿cree usted que la nueva caravana migrante convocada para el 15 de enero en San Pedro Sula tiene un trasfondo político? Si cree que sí, vota por la A; si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 100% vota por la opción A, que es el sí. Yo le consulto aquí a Luis Guifarro, que es el presidente del Colegio de Economistas. ¿Qué hacer hoy desde la clase política gobernante y de oposición y también del sector empresarial para que ya nuestros compatriotas no continúen migrando? Bueno, mire, yo creo que don Eduardo dijo al principio, mire, el tema para evitar, es decir, las caravanas migratorias lo que han hecho es visibilizar un problema que tenemos en el país, y es que el hondureño no encuentra en Honduras las posibilidades de cómo mejorar su condición de vida. Y ante esa situación, ¿por qué? Porque no se generan las oportunidades de empleo. Para mejorar la condición de vida, todo pasa porque o se hace un emprendimiento propio o lo hace por obteniendo un ingreso a través de un empleo. Entonces, no se están dando las condiciones en el país para que el hondureño pueda mejorar su condición de vida, y entonces opta por ver en qué país o en qué destino que sea diferente al hondureño, pues puede mejorar esa condición de vida. Entonces, el punto es
que esto del fenómeno de las caravanas lo que ha venido es a poner en perspectiva y a visibilizar un problema que tenemos en la sociedad hondureña. De manera pues que para eso pues no hay otro camino. Si queremos que esa situación de alguna manera revertirla, pues no hay otro camino pues que generar las condiciones aquí en el país para que el hondureño tenga las oportunidades, pero también no solo es que no encuentra un empleo, y el problema que se da con las caravanas, hay un problema de seguridad también, hay un trasfondo que no solo es por el tema económico. Seguridad y empleo. Entonces hay un tema, porque muchas de las personas que migran es porque ha recibido también amenazas, y ha sido, mire, usted analice, y yo le digo como docente, y yo lo refiero porque es dramático. Yo tuve 2 alumnos en el periodo anterior que me pidieron, mire licenciado, por favor ayúdenme porque yo quiero cancelar mi clase. ¿Por qué? Bueno, mi papá, y no voy a decir dónde está el pequeño emprendimiento, tenía una pulpería y le dijeron no, que se resistió a pagar el puesto de guerra y le dijeron, bueno, tenés 3 días para irte de acá. Y que esta alumna que tenía yo, estudiante de economía, pues sus papás tuvieron que irse para el departamento de Olancho. Entonces, eso no se dice. Se dice de que no hay las oportunidades, pero también hay un tema de trasfondo que es la seguridad ahí que está ocurriendo. Y yo le consulto aquí a Fernando González también porque él ha sido parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, tiene una expertise en seguridad. ¿Hemos avanzado en materia de seguridad? ¿Los desafíos para este año 2019? Yo creo que sí, la institución armada es una institución seria. Creo que el presidente la ha estado apoyando a un 100%, dotándolo de lo que es equipo, ¿verdad?, de punta. Yo creo que Fuerzas Armadas pues está comprometida con el pueblo y para el pueblo. Fuerzas Armadas pues yo estuve en esa institución por más de 2 décadas y es una institución del pueblo y para el pueblo, que quiera el pueblo. Y con esto quiero decir de que quizás han estado inmiscuidos en comentarios realmente políticos. No metan a las Fuerzas Armadas en cuestiones políticas. Lo que yo le recomiendo a los políticos tradicionales, no le den poder a las Fuerzas Armadas. Porque hay mucha gente que ha dicho, Eric, ¿y por qué Fuerzas Armadas no dio golpe de Estado en este de 2017? No le den poder a los militares, porque los militares pues ya en la Carta Magna ya dice para son. Y en este sentido pues hay muchas vicisitudes que en realidad este libro, ¿verdad?, este libro magno, le da la potestad a las Fuerzas Armadas para hacer y no hacer. Cuando estuvo el general Romeo Vázquez Velázquez, ya hubo una sentencia o una resolución por parte del Poder Judicial para hacer lo que en la crisis política se hizo contra el señor Manuel Zelaya Rosales. No le demos poder en realidad a la institución, ¿verdad? La institución es un ente subordinado a lo que es el presidente y será en el devenir, ¿verdad?, que los políticos organizados puedan en este sentido pues granjearse y hacer nuevos derroteros. Con esto quiero decir que hemos estado sumergidos como hondureños, ¿verdad?, apartando ahí el tema de Fuerzas Armadas, hemos estado sumergidos como hondureños por una clase política bipartidista que ha hecho y ha deshecho a lo largo y a lo ancho de los 298 municipios del país. Yo creo que es tiempo en este sentido de hacer un cambio radical, una reingeniería para este país. Yo creo que es necesario en este sentido visionarnos y mirar qué podemos llegar a hacer para el 2040. Ya el 2020 ya viene, ya estamos a menos de 365 días para caer al 2020, de ahí ya viene el bicentenario. ¿Qué le vamos a dar a demostrar a nuestras próximas generaciones? Han pasado 200 años de lo que es la independencia patria, ¿y qué hemos hecho? ¿Dónde hemos estado? Entonces, en este sentido, yo creo que es necesario que cada hondureño se comprometa a salir adelante. En la Alianza Patriótica hacemos el día a día, ¿para qué? Para enaltecer a la patria como tal. Le consulto al presidente de la Unificación Democrática respecto a esta caravana de migrantes que se ha convocado para el próximo 15 de enero. Dice el gobierno, dicen sectores en contra de este tipo de eventos sociales, que hay un trasfondo político. No, yo creo que lo que ha pasado tal vez es que, bueno, este fenómeno ha existido. Yo recuerdo, he leído por lo menos finales de los 70, 80, 90, yo creo que lo que ha cambiado ahorita es que ellos han percibido que en la medida que van más organizados, yo creo que de igual manera pueden afrontar mejor el viaje, porque hay que recordar que el hecho de pasar por México, el narcotráfico y todo eso, igualmente les da más seguridad a ellos y igualmente tienen la expectativa de por lo menos poder lograr su meta en la medida que van mejor organizados. Yo creo que más que debatir
politizar, porque mire, lo más preocupante de todo esto, y lo que a veces me incomoda aquí de la situación de Honduras, es que todo lo politizamos. Pero usted hasta ahora ha escuchado de fondo algún sector plantear cómo va a evitar que los hondureños se vayan del país porque tienen oportunidades. Más bien el debate ha sido otro, de echarle la culpa al gobierno, que el gobierno le echa a la oposición y todo esto, pero nadie hasta ahorita ha hecho propuestas puntuales, ni en el marco de políticas migratorias a nivel regional, para salvaguardar la vida de estos compatriotas centroamericanos que van y regresan. Nadie ha hecho todavía planteamientos formales para poder reducir la falta de oportunidades que tienen las personas y que no se vayan. Y yo creo que este es un fenómeno normal que se va a seguir dando en la medida que los ciudadanos hombres y mujeres no tengan oportunidades en el país. Los debe de preocupar, pero los debe preocupar más no el hecho de politizar la situación, sino que el hecho de cómo nosotros, y principalmente la clase política, tenemos una gran responsabilidad de cómo llegamos a consensos para responderle a esta sociedad hondureña. Y tengo la expectativa de que en este año 2009 podamos avanzar en consensos importantes para darle solución a la parte social. Y yo creo que sí hay que hacer alianzas o articular esfuerzos con la empresa privada, con el colegio economista o con otros sectores que son importantes en el escenario económico, porque si fortalecemos la inversión nacional, si le damos oportunidad al microempresario de que pueda ser un gran empresario, si le damos todavía estabilidad a la gran empresa, si logramos construir el escenario idóneo para que haya mayor inversión, va a haber empleo, va a haber generación de empleo. Y se va a beneficiar directamente el ciudadano hombre y mujer hondureño, y se va a ver beneficiado también el gobierno a través de los impuestos. Entonces yo creo que en eso debemos de enfocarlo. Y yo no quisiera como seguir en ese debate estéril de abordar este tema de manera política, sino que más bien ser como de los ciudadanos que ya abanderemos posiciones de darle respuesta a la sociedad hondureña para que igualmente reducir los índices de personas que se van fuera del país por falta de oportunidades. Don Eduardo Fapuzé, por su experiencia y por su accionar en el sector empresarial, ¿qué le pediría usted hoy al gobierno y a la clase política de oposición para este año 2019? Mira, anteriormente estaban hablando sobre las caravanas, ¿verdad? Muy claro lo que dijo Alfonso y Fernando también. Luis, has estado poniendo el dedo sobre la llaga. La realidad es de que aquí nos hemos dedicado en los últimos años, ya de los 60 para acá, a exportar hondureños en vez de exportar productos, porque producir en Honduras es caro. Y eso es lamentable, porque ahorita el mayor ingreso de divisas es esas remesas familiares que mandan todos esos hondureños que difícilmente logran conseguir algunos recursos para mandárselos a sus familiares. Y por eso no hemos sentido, o esa gente no ha sentido, la gran cantidad de pobres que tenemos aquí en Honduras, porque les llegan sus $100, $200, $300 mensualmente para paliar de alguna manera la indigencia en que viven muchos hondureños. Yo lamento lo que está pasando aquí en nuestro país, pero mientras sigamos nosotros encarrilados por esas pésimas y malas decisiones políticas, en donde no hay un entendimiento de la sociedad hondureña, y la sociedad son también los políticos, los empresarios, los profesores, meta todo el rollo. Miren lo que sucedió con los camioneros, con los que con la cuestión, engañaron al pueblo, subió el combustible, subieron los precios del transporte, y a la hora de la hora bajó el combustible y no bajaron los precios. Entonces yo creo que también el gobierno tiene que tomar algún tipo de decisiones que realmente beneficien a la sociedad. Nos pasamos quejando enormemente de los problemas que tenemos en educación, que no hay suficientes recursos, porque los destinamos a cosas que no necesariamente son las más importantes para nuestro país. Ahí hablamos de los monumentos faraónicos que se están creando, ¿verdad? Aeropuertos que no necesitamos para competir, porque hay otros aeropuertos que están más desarrollados y se benefician a algunas personas. Pero más que nada, lo que necesitamos es tener reglas claras, reducir el gasto gubernamental. Nadie ha hablado de esas prioridades, desafortunadamente. Aquí estamos despilfarrando los pocos recursos que tenemos, que a duras penas logramos pagar los hondureños de buena voluntad para que el país se desarrolle. Mire, Eric, yo sé que tiene el tiempo más o menos medido, pero la realidad es de que la experiencia me dice, ya tengo mis añitos encima, como para poder decirle al pueblo hondureño, a los políticos en particular, que tienen que cambiar
que tienen que entender que el pueblo hondureño necesita esa transformación a través de medidas de largo plazo, para que entendamos hacia dónde queremos llegar, a dónde queremos estar, a dónde estamos y hasta dónde vamos a ir. Mientras tanto no lo hagamos, el país va a seguir en esas encrucijadas. Yo por eso desde el principio hablé del presupuesto general de la República, que está mal diseñado porque no es un presupuesto de desarrollo, es un presupuesto desafortunadamente de gasto. Y eso no nos conduce a un proceso normal de desarrollo en el país. De esta manera hago mi última pausa comercial. Cuando regresemos ya la despedida de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. El futuro de tu familia está en buenas manos con el seguro de vida Atlántida Plus. Un seguro de vida con cobertura hasta los 80 años de edad. No requiere exámenes médicos, con acceso a asistencia médica gratuita y muchos beneficios más. Asegura el futuro de los tuyos cuando faltes, pagando desde 45 lempiras mensuales. Solicítalo hoy en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso, usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Piso 24 es el único restaurante de categoría internacional que está en lo más alto del gusto por su exquisito menú. Usted puede saborear la cocina internacional en Piso 24, Torre Metrópolis, y disfrutar las vistas más preciosas de la capital. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos hoy, viernes 4 de enero. ¿Cree usted que la nueva caravana migrante convocada para el 15 de enero en San Pedro Sula tiene un trasfondo político? Dos opciones para que usted participe. Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Observamos cómo están votando los participantes de la teleopinión de Canal 10. Vamos a ver, el 100% vota por la opción A, que es el sí. 30 segundos para el mensaje final de cada invitado. Empezamos con Alfonso Díaz Narváez, él es el presidente del Partido Unificación Democrática. Bueno, como el tema era retos y desafíos después de 2009, el Partido Unificación Democrática, con una generación nueva de jóvenes, queremos por lo menos renovar, modernizar el partido, reflexionando principalmente por los resultados no muy positivos que hemos tenido últimamente electoralmente hablando, y en ese marco igualmente vamos a tratar de trabajar en una propuesta nueva, refrescar, pero principalmente enmarcarlos en hacer una política, una buena política, una política correcta, que por lo menos esto derive en fortalecer la democracia, construir el respeto a las diferentes instituciones políticas, pero que principalmente vaya encaminada a unir a la familia hondureña, a fortalecer la familia hondureña, y en ese sentido empezar también a aportar importantes insumos para empezar a construir esa cultura del diálogo. Esa cultura del diálogo que la perdimos como sociedad y que hoy es de vital importancia para poder llegar a acuerdos importantes. Todos son necesarios, los partidos políticos, la clase política en general, la empresa privada, los diferentes gremios, los estudiantes, los jóvenes. Yo creo que de aquí hacia adelante, si nosotros queremos tener una oportunidad como país, tenemos que tratar de buscar de que todos los sectores y la clase política vayan en una misma dirección para poder llegar a eso tan anhelado que necesitamos como hondureños, la planificación. Y en la medida que tengamos planificación, igualmente implementar las políticas correctas y poder por lo menos darle a la sociedad hondureña igualmente respuesta a lo que demanda y por lo menos tener un mejor futuro. Y le doy muchas gracias y igualmente bendecido por compartir con personas aquí los diferentes sectores, igualmente aprender y por lo menos llevar muy importante para tratar de reflexionar sobre ello. 30 segundos para su mensaje final, abogado González. Gracias por la invitación y honrado de estar con estos panelistas, ¿verdad?, de altos quilates. Efectivamente, pues la Alianza Patriótica
como es su deber y obligación, y como su propio eslogan dice, amar a la patria, ¿verdad? Primero a Dios y después a la patria, sobre todas estas vicisitudes, todas las cosas. En este caso, pues creemos que como partido político estamos en el deber y la obligación de seguir empujando a una sola dirección, ¿verdad? A impulsar a lo que es Honduras como tal para un mejor desarrollo. Creo que por parte de don Romeo Vázquez Velázquez me dijo que le hiciera un llamado a lo que son los 128 padres de la patria. Como le habíamos dicho anteriormente, es una papa caliente, como dijo aquí don Eduardo, lo que van a tener estas próximas 2 semanas, ¿verdad?, para hacer este tipo de reformas que vienen en este sentido a darle esa transparencia a esas cosas meramente electorales. Su mensaje final, presidente del Colegio de Economistas, Luis Guifarro. Sí, en primer lugar, muchas gracias, y es decir, por darnos la oportunidad de poder dialogar con la audiencia y aquí en el entorno más íntimo con los compañeros que hemos departido la mesa. Es decir, como mensaje final es que, mire, estamos surgidos como sociedad y cómo lo ve el Colegio de Economistas es de que se formulen políticas públicas que estén orientadas a fomentar y a producir bienestar, y el desafío que tenemos es cómo reducimos pobreza en Honduras, y para eso es necesario que es decir, la acción de la política pública traducida en el manejo de un presupuesto esté orientado para generar desarrollo social. De manera pues, y que también este presupuesto esté articulado a un plan de largo plazo, que ahí lo teníamos, pero solo un aspecto declarativo, el plan de nación y la visión de país, pero que de alguna medida que hayan esfuerzos serios, bien intencionados, de cómo generar las bases en la economía hondureña para que la ciudadanía tenga opciones de mejorar su condición de vida. ¿Su mensaje final, don Eduardo? Bueno, Luis, Alfonso, Fernando, Eric, muchas gracias por habernos invitado para participar en este foro. La realidad es de que Honduras se merece un mejor derrotero. Tiene capacidad el pueblo hondureño. Hay que ayudarle, hay que educarlo, hay que darle salud, hay que buscar esos beneficios inherentes a cualquier población a nivel internacional. Y para eso se deben de orientar los presupuestos, los que generamos ingresos, para efectos de que no solo existan las condiciones para que se desarrolle el país, sino también para que se genere también esos beneficios que necesita el pueblo hondureño. De esta manera, don Eduardo, Luis, Alfonso y también a nuestro amigo Fernando, gracias por habernos acompañado, y a usted, amigo teniente, gracias por su fiel sintonía. Nos veremos el próximo lunes, siempre en punto de las 7. Cada día, abriendobrecha.tv tiene mayor potencia digital. Ahora tenemos más de 3.453.000 usuarios únicos. Más de 4 millones de personas se informan con abriendobrecha.tv. Hemos tenido más de 7.596.000 sesiones y más de 132.177.000 impresiones. Telenoticiero Abriendo Brecha, ahora en digital, abriendobrecha.tv. Una potencia informativa en digital, con la información al momento, la opinión más impactante.